8 de la mañana, 28 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días para Capital y alrededores, en la 93.5 de su dial FM Atlántida. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Valliviana, en la 94.7 de su dial FM Cronos. También en duples con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión del departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior del Norte Visión satelital. Estamos saliendo en Cerrillos, Campo Quijano, La Merced, Huachipa, La Viña, Coronel Moldes, Chicuana y El Carril. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? O busca Facebook o busca YouTube y puede poner TV Canal 2 Salta o puede poner Marcela Jesús. Nos puede ver en los dos lados. Y si usted dormilona, tiene cosas que hacer la mañana, nos viene escuchando en el auto y se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede ver o escuchar a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta. En este momento estamos saliendo en directo, pero usted a cualquier hora del día puede buscar, a ver si subimos ahí, vemos que estamos saliendo en directo, pero a cualquier hora del día usted puede buscar el programa de Buena Fuente y ver el programa de hoy y el de los días anteriores. Y si usted quiere leer las entrevistas completas de nuestros invitados, lo puede hacer en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si usted me dice, no me importa nada el programa, yo lo quiero ver a Juan Manuel Pizarro Echenique, él va a contar un caso que tiene que ver con los derechos humanos, un caso que usted se va a acordar de dónde viene, y vamos a enlazar con lo que está pasando en la Argentina también en estos momentos. Usted lo puede ver solo a él. ¿Cómo hace? Busca el teléfono, busca la computadora, busca YouTube y busca el canal Marcela Jesús. Ahí estamos viendo el canal Marcela Jesús, lo subimos un poquito, ahí está Gastón Galinde, que estuvo ayer, el doctor Livio Gratón, por ejemplo, ahí está Zulma Pedraza, y cuando termine el programa va a estar subida la nota al doctor Juan Manuel Pizarro Echenique. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde sea y a la hora que sea. Le damos los buenos días. Bienvenido, doctora de Buena Fuente. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muy bien, un día hermoso. Y gracias por la factura, mire, hoy, sí, pero no vamos a dar todos los gustitos acá en el programa. Exactamente, y muchas gracias por el cafecito, que excelente. A esta hora viene bien. El club de las 8. Cambié. El club de las 8. Claro, cambié y estamos tomando café. Doctor, cuénteme el caso que usted está atendiendo y recuérdele a la audiencia de qué se trata. Bien, voy a tratar de ser lo más respetuoso posible con la familia de una supuesta víctima. Y digo supuesta porque estamos inmersos en un sistema internacional de derechos humanos donde hasta que no haya una sentencia firme no podemos hablar estrictamente de culpabilidad. Este es un caso que viene desde hace ya 3 años y 4 meses. La persona estaba desaparecida y después, desafortunadamente, lo encuentran sin vida en lo que es el departamento de Orán, ¿no? Que es un caso que nosotros conocemos porque era este remisero que no lo encontraban en ningún lado y después lo encuentran, le pegaron un tiro. El remisero Íñigo. Así es. Para que la gente refresque un poquito la memoria. Así es, tal cual.
¿Qué pasó? Bueno, se llevó a cabo un juicio. Esta defensa asiste a uno de los imputados que sostiene hasta el día de hoy su inocencia. El hecho es que el tribunal, un tribunal que como que quería dar una respuesta muy rápida al requerimiento de la justicia. Es más, estábamos esperando el juicio y demoró 3 años en salir el juicio. Es más, las personas estas siguen detenidas en prisión preventiva. Cuestión que he impugnado porque el Código Procesal Penal de Salta es muy claro, tiene un límite expreso marcado por la ley que habla de que no se puede estar más de 3 años en prisión preventiva. ¿Cómo es eso? El Código Procesal prevé que en el afán del resguardo de los procesos, si está justificado que una persona, o sea, la prisión preventiva tiene carácter excepcional, pero cuando el magistrado entiende que debe dictarse prisión preventiva, tiene un límite impuesto por el propio legislador, por la ley. El Código Procesal Penal de Salta así lo expresa. Pero, ahora, ¿qué es la prisión preventiva? ¿Qué significa? ¿Y qué tenía que ver su defendido con el caso? Bien, la prisión preventiva es en primer lugar, es una medida preventiva, es una medida de coerción, que lo que hace el legislador es poner algunos parámetros para decir que en determinados casos, los que superan, por ejemplo, una pena expectativa de 3 años, porque las personas pueden gozar del beneficio de una libertad condicional si el delito no supera los 3 años. Ajá. Ahora bien, cuando los delitos imputados superan ese tope, la ley prevé que, dado algunas condiciones, por ejemplo, si se prueba que hay un peligro de entorpecimiento, si se prueba que, por ejemplo... Te puede escapar, claro, como dicen. O fugarse, sí. O, por ejemplo, que hay condiciones objetivas que frustrarían el fin del proceso, entonces esos elementos hacen que la persona esté preventivamente, en la práctica, presa. Ajá. Pero ¿qué pasa? Hoy, en casi todos los casos, se dicta prisión preventiva. Y ya vamos a hablar... Casi todos los casos, porque ella, y esto lo digo yo y me hago cargo de lo que digo, es una regla. En realidad está legislado como una excepción, pero es una regla en los hechos. Y siempre hemos sostenido que es un adelantamiento de la pena en algunos casos. Porque entonces, en algunos casos no están determinados como culpables, pero igual marche preso. Como exactamente, dicen. Y a veces no están probadas objetivamente estos extremos, pero para el hecho del resguardo y también para dar un mensaje, ya vamos a ahondar sobre eso, se opta por, primero, prisión preventiva, antes que nada. Antes que nada. ¿De qué estaba acusado su defendido? ¿Quién es? ¿Qué pasó? Ahí viene el tema. El defendido estaba acusado de un delito gravísimo. Homicidio doblemente calificado. Pues bien, en el transcurso del juicio... ¿Él lo juicio, mató a Íñigo? No. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? O sea, la respuesta es contundente, no, porque nosotros hemos expuesto una teoría del caso que en realidad indica que mi asistido es inocente. En realidad a él lo condenan por haber estado en la escena del crimen. Pero, ¿qué pasa? El Tribunal de Impugnación, que es el órgano, para que la gente entienda, es el órgano que está arriba del Tribunal de Juicio, que revisa, entendió que debe hacerse de nuevo el juicio, absolutamente de nuevo. ¿Por qué? Porque se habría violentado el ejercicio del derecho de la defensa. No solamente la defensa material, porque defensa material es cuando está acusado de un delito, dice, no, yo soy inocente por esto y por esto. Esa es la defensa material. La defensa técnica es cuando ya a la persona encargada de asistir técnicamente al imputado se le niegan, digamos, elementos probatorios oportunamente ofrecidos y convalidados, en este caso que habíamos obtenido una resolución que obligaba al tribunal a tomar ciertas medidas de prueba, hacer diligencias. Bueno, el Tribunal de Juicio no lo entendió así y dijo, vamos a la condena, derechos. Presenté un recurso de casación. ¿Quiénes son los del tribunal? El tribunal estaba integrado por la doctora Toledo Zamora, el doctor Maldonado y el doctor Primucci. Obviamente, yo acá no vengo a hablar mal de nadie, respeto su función y su criterio.
Pues bien, el criterio fue revisado por un tribunal superior, en este caso superior entre comillas, sino que es el que técnicamente revisa las sentencias por algunos vicios y ha entendido que habían sido violentadas las garantías constitucionales, bueno, el derecho de defensa, por esto de impedir, digamos, diligencias probatorias que habían que hacerse. Entonces se anuló el juicio y ahora tenemos que reeditarlo en otro tribunal, en el Tribunal 2 de ahora, la se ciudad de anuló Orán. el juicio, pero su defendido hace 3 años que está preso. Hace 3 años y ya van a ser 6 meses. 3 años y 6 meses. Exactamente. Cuando yo cuestioné la inteligencia de la resolución que seguía manteniendo en prisión preventiva a mi defendido, le digo, y soy claro y contundente con el tribunal, le digo, si el Código Procesal Penal nos pone un límite temporal con un artículo específico, 3 años. 3 años, ¿cómo puede ser que se convalide y se descarte una regla? Bueno, también un tribunal de impugnación me contestó más o menos en 35 fojas cómo había que interpretar ese artículo. Y en realidad... ¿Cómo se interpreta? Y para el tribunal de impugnación, dada la gravedad de un hecho, en definitiva, eso sería suficiente para descartar una norma que ha sido legitimada por la voluntad del legislador. Si el hecho es grave, como el caso del asesinato, se puede quedar preso después de más de 3 años. Lamentablemente, eso es lo que me dice en resumidas cuentas el Tribunal de Impugnación, cuestión que también estoy impugnando. Ahora, ¿qué pasó con su defendido? ¿Quién es? ¿Él estuvo con Íñigo? ¿Lo mató? ¿No? Cuénteme la historia. Bueno, le comento, él estuvo desafortunadamente en la escena del crimen. Él relata y en sus declaraciones contundentes sobre cómo han sido los hechos. El problema es, Marcela, yo te lo grafico, si nosotros con las personas que trabajan acá nos encerramos, sí, y uno de cualquiera de nosotros, no voy a ser tan drástico, diga, no sé, yo, no hay problema, le metemos un ondazo a alguien y lo lesionamos, no vamos a hablar de muerte, no me gusta hablar de muerte, un ondazo, salimos todos y entonces el razonamiento es: todos los que estuvieron encerrados en el cuarto son culpables. ¿Por qué? Porque permitieron que le den el ondazo al señor. No, pero yo no fui, no importa. Porque la cuestión objetiva es que todos estamos encerrados y alguien fue lesionado. En el caso de su defendido, estuvo en el lugar donde lo mataron a Íñigo. ¿Y qué hacía con Íñigo? ¿Qué en pasaba? Realidad, justamente... Porque Íñigo, ¿qué era? ¿Remisero? Sí, era una persona que estaba trabajando y que, bueno, en ese momento... fue dirigido hasta el lugar donde fue asesinado. ¿Y fue hay acompañado. alguna causa por ese asesinato? Claro, es la que estamos juzgando, la que se está juzgando. No, pero digo, lo mataron por algo, porque nadie se le ocurrió. Y el móvil no está claro, el móvil no está claro. Un remisero y métele un tiro, claro, digamos. El móvil no está claro. Lo cierto es que le han privado la vida a una persona. Entonces, iban 2. 2. Su defendido... 3 en realidad. 3. Íñigo, su defendido y la otra persona. ¿Y qué pasó ahí cuando llegaron a cierto lugar? Llegaron a cierto lugar y una persona, según las constancias de la causa, ultima a Íñigo. En este caso, mi defendido dice, no, yo no fui. Y ahí está el problema jurídico y la batalla que estamos dando. Porque en realidad estamos sosteniendo la inocencia de mi defendido. Obviamente, del lado de la otra parte, tiene una teoría diferente y es lógico y natural que esto sea así, cada uno tiene su defensor. Pero el hecho es, Marcela, que estamos hablando de la anulación de un juicio porque justamente hay una violación a lo que serían un derecho de defensa, que es un derecho humano, ¿no? Las garantías constitucionales están dictadas no a favor de determinada persona. Muchas veces por ahí se oye que se dice los derechos humanos son para el delincuente, para esto. En realidad los derechos humanos son para todos los ciudadanos argentinos, extranjeros, habitantes, residentes, acá no hay distinción. Se protege a la dignidad de la persona, a eso que nos hace, que nos da la capacidad de pensarnos así, a nosotros mismos, a entablar relaciones a la naturaleza de la condición humana, ¿no? Entonces,
Si nosotros empezamos a denostar los derechos humanos, vamos a un ejemplo simple. A nadie de nosotros nos gustaría que, por ejemplo, por un simple accidente de tránsito, no digo algo grave, pero por un simple choque donde haya, por ejemplo, un golpe que ha sido justamente sin intención, obviamente estamos hablando del plano de la culpa penal, no nos gustaría que de inmediato venga un personal del Estado y nos detenga o nos incomunique. Y eso es algo cotidiano que podría pasarnos si no estuviesen estas legislaciones, la legislación de los derechos humanos, los tratados de derechos humanos. Entonces, cuando yo hablo de derechos humanos, tiene que entenderse que no estamos hablando de ideologías. Eso debe ser superado. Esto está desde la Revolución Francesa en adelante. Bueno, ahora parece que ya no se quiere volver al tema de los derechos humanos y demás. Vamos a hablar de eso ahora, pero antes de eso... su defendido es Cabrera. A él lo detuvieron, él fue a denunciar. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, a él lo detuvieron justamente hace 3 años y 6 meses. Bueno, en ese momento él fue a presentarse y a indicar lo que había pasado. Y bueno, en su declaración él comenta que en realidad había sido amenazado. Y eso es lo que justamente le juega en contra. Entonces ahora en el nuevo juicio, yo no quiero dar muchos detalles porque tengo que reeditar el juicio. ¿Cuándo comienza? Todavía no sabemos porque recién el fallo ha sido reciente, así que calculamos que... ¿Su defendido sigue detenido? Exactamente, y bueno, estamos justamente trabajando para que se revise la situación de prisión preventiva, en realidad que se morigere, porque podemos entender la gravedad del delito, pero también eso puede ser remediado si... solicitamos, y si el tribunal entiende que es procedente, y yo creo que así lo es, un arresto domiciliario para morigerar el efecto y para que la ley no sea tan burdamente pisoteada, porque es un artículo que está expresamente previsto en el Código Procesal Penal de Salta. Entonces, esto es lo que nos preocupa, y preocupa porque nos estamos apartando de una norma que ha sido legislada conforme los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, de pronto desdibujamos todo un sistema para preservar un mensaje a la sociedad, porque también hay que hablar de esto. Muchas veces se recurre a la prisión preventiva para calmar el clamor social y decir, no, tienen que estar presos. Puede entenderse la situación desde el punto de vista de las víctimas, pero por supuesto, nadie niega eso. Sí. Más, todos estamos expuestos a ser víctimas en algún momento, esperemos que no. Pero lo que a mí me parece grave es que nos apartemos de lo que ha sido legislado con la voluntad general, ¿no? Con los legisladores. Entonces, si nosotros empezamos a normalizar estas cuestiones, hay que tener cuidado con el avance de lo que podría ser ya un Estado gendarme. Vamos a hablar del Estado gendarme, pero antes le vamos a repetir a la audiencia, Gustavo, que está con nosotros, sentado acá en nuestros estudios, Juan Manuel Pizarro Echenique. Él es abogado y lo vamos a aprovechar para preguntarle muchas cosas que tienen que ver con la realidad actual. La gente, los oyentes, los televidentes que se quieran comunicar, hacer consultas, brindar opiniones, mandar fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde lo pueden hacer? Simplemente enviando un mensaje de WhatsApp o mensaje de texto al 3874-147505 o al 3874-404587. Allí pueden enviar también fotos, audios, videos, siempre y cuando sea para informar. Ahora, si quieren llamar, lo pueden hacer al número fijo 3873 14 22 63, 3873 14 22 63. Esas son nuestras vías de comunicación. Usted me dice, si anulamos los derechos humanos pasamos a un Estado gendarme y hay mucha gente que sostiene, más ahora en donde se están reivindicando un montón de cosas, se quieren sacar a genocidas de la cárcel, los quieren transformar en héroes y demás, que los derechos humanos solo defienden a los delincuentes y no lo defienden a la gente. ¿Cómo es el tema, doctor? Mire, la verdad que hay un problema teórico respecto de esto, y justamente es porque se confunde a veces derechos humanos con ideología. Los derechos humanos no son de un partido político, no son del kirchnerismo, no son del radicalismo, no son del justicialismo, del comunismo. Los derechos humanos son de la persona. Es una conquista histórica del ser,
y digo el ser por el concepto, digamos, filosófico de lo que significa, y hay para hacer 25.000 tomos sobre el ser, y también es muy difícil comprender las teorizaciones que se han hecho sobre esto. Pero nosotros tenemos que entender que el gobierno máximo es el gobierno de la ley. Estamos en un Estado democrático y constitucional de derecho. ¿Y eso qué implica? Implica que hay un sistema de pesos y contrapesos donde los poderes públicos se controlan mutuamente, y es ahí donde los derechos humanos que han sido establecidos inclusive por tratados internacionales se difuminan por todo el sistema y están vigentes desde siempre. Entonces, hablar de un derecho humano de los delincuentes es negar el gobierno de la ley, y todo gobierno que ha sido legitimado con el voto popular es un gobierno que está obligado a respetar el sistema constitucional argentino y el sistema internacional de derechos humanos. En este caso, el gobierno está legitimado por el voto popular, pero los diputados de La Libertad Avanza fueron a ver a gente como Astiz y tienen previsto una ley para dejarlos libres. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí. Acá yo no quiero especular con nada, a mí me gusta ser coherente, yo siempre he tratado de ser lo más coherente posible. Yo soy radical, soy alfonsinista y conozco, digamos, en la gestión de Alfonsín hemos estudiado el tema. Ernesto Sábato, bueno, en la memoria se me viene Ernesto Sábato con el informe Nunca Más. Creo que hay cuestiones que la historia, es más, el derecho se ha ido ocupando. Y nosotros estamos hablando de personas con condenas firmes, estamos hablando de personas que han tenido un juicio, y estamos hablando de un sistema internacional de derechos humanos que también los asiste, ¿no? Porque paradójicamente, más allá de las imputaciones y de las condenas efectivas y firmes que tienen, el sistema de derechos humanos les da la posibilidad de que, por ejemplo, no sean torturados, no sean perseguidos. Como hicieron ellos. Claro, como según los juicios y probadamente están en las sentencias. Entonces, obviamente, Marcela, un legislador está legitimado para procurar, para hacer la caja de resonancia de las inquietudes de la sociedad, tiene facultades como para visitar cárceles, visitar alcaldías, lugares donde están los procesados, verificando las condiciones humanitarias de los lugares, porque estamos hablando de lo que hace a la dignidad del ser. Pero ahí uno visita toda la cárcel entera, no va a ver a cierta persona. A eso llegaba yo. Por ahí el mensaje, ¿no? Por ahí el mensaje, ¿no? Es un mensaje político que hay que ser muy cautos, ¿no? Para ir a hacer una visita y tratar de reivindicar, o por lo menos tratar de hacer un blasón con esta cuestión, ¿no? Estamos hablando de personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Sí. Los delitos de lesa humanidad, ¿qué significa esto? Son delitos que por su naturaleza, la capacidad ofensiva, o sea, el bien jurídico que se protege, no es como, por ejemplo, el homicidio, que está centrada en la vida de la persona, sino que ya es más, de algún modo decirlo, es algo colectivo y es que se atenta contra el ser en sí mismo, contra la condición humana. Porque, a ver, un ejemplo típico es justamente el genocidio. ¿Qué significa eso? Exterminar en masa por alguna condición. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Es exterminar para que este ser no exista. Y esa es la gravedad. Bueno, el Estatuto de Roma justamente es un instrumento legal que se ocupa de los temas, ¿no? Volviendo al tema anterior, tengo un mensaje, dice Marcelita, reitero un mensaje anterior con respecto a lo que expone el doctor Juan Manuel. La justicia trabaja tan mal y tan lenta con jueces y fiscales vagos que solo se ocupan de casos resonantes y mediáticos. Los casos menores, equívocos de personas carentes de recursos, se toman todo el tiempo y así las cárceles y comisarías están saturadas hasta inocentes. Yo le contaba a usted que estuvo aquí el titular del Comité contra la Tortura y habló de un hombre que estaba en cache en la comisaría hace 2 años, que debería haber salido libre y no le llegaba el expediente judicial y seguía preso.
en algunos casos. La verdad. Ahora, son cuestiones que asombran y que el sistema tiene que ir tratando de empezar a pulir, pero es bueno que los discutamos. Yo sé que hay voluntades, ¿no?, de la magistratura, de el Poder Judicial en su conjunto, pero a veces hay que empezar a hacer docencia con esto, ¿no? Porque quizás tenemos roles diferentes, un rol de un defensor particular, el rol de un defensor oficial y el rol del juez. Sí. Pero creo que todos somos operadores jurídicos y debemos procurar por una justicia que trate de ser lo más eficiente posible. Me quedan 2 minutos. ¿Cuál es su opinión del caso Fernández Yáñez? Mire, en 2 minutitos tendría, primero, mensaje central para que quede claro. La violencia de género existe, es un flagelo y debemos estar muy atentos porque claramente hasta acá las acciones desde el punto de vista jurídico no han alcanzado. A ver, aumentar penas para eliminar la violencia no es suficiente. Ajá. Es parte de una política a corto plazo. Hay una cuestión filosófica también que quizás, y se la ha planteado, nosotros necesitamos, creo yo humildemente, para empezar a cambiar la cabeza de la sociedad, abordar la violencia de género desde lo multidimensional, porque el derecho es apenas una puntita de lo que está pasando. Y en ese sentido se está abordando este problema desde un modelo ideológico del conflicto. Y ahí está, desde mi punto de vista, el problema de que no baje la violencia. Hay que abordar la violencia desde el punto de vista de la ética dialógica, no desde el punto de vista de un conflicto, porque si no, nos adentramos filosóficamente en esto del conflicto y por ahí se genera más violencia. Nosotros necesitamos, obviamente me parecen importantes las penas y el sistema represivo, pero necesitamos llegar a la parte preventiva y eso es un trabajo de largo plazo y quiero acá citar el modelo cordobés. En el sistema educativo de Córdoba han tomado este chip de la ética dialógica, un concepto de Habermas, y a los niños desde la primaria se les enseña a que los problemas se resuelven dialogando. Entonces, estamos creando una cultura de la no violencia, una cultura de la paz ya para el futuro. Creo que desde ahí tenemos que partir. Y ahora, para cerrar por el tema de Fernández, a mí lo que me preocupa son 2 cosas. Primero, ya quedó claro, la violencia de género existe, hay que trabajar, hay que ponernos atentos en este tema. Pero a mí lo que me preocupa del caso Fernández es que por ahí los medios, en su conjunto, muchos, no usan el potencial y ya están condenando a una persona. Claro. A ver, con esto yo no quiero justificar de ningún modo a Alberto Fernández y su posible comisión de delito. Pero lo que a mí me preocupa es que ya demos por supuesto que han pasado los hechos, que están probados los hechos, porque eso es de algún modo negar el sistema jurídico. Y también el doctor Fernández ahí, me parece que en su afán de hacer una defensa más política del asunto, dijo, yo voy a probar mi inocencia. No, doctor. Usted es inocente hasta que prueben que es culpable. Porque si no estamos convalidando lo de las teorías lombrosianas donde una persona que era peligrosa ya tenía que ser condenada de antemano para que no haga un daño social. Y eso es lo que me preocupa. En este caso, algunos medios, ¿usted cree que lo hacen a propósito o se les va eso que usted dice? Mire, yo he sido muy crítico con Alberto Fernández, usted me conoce. Sí, vino acá y habló. Pero la verdad que obviamente hay medios que, desde el punto de vista ideológico, ya están... Ayer yo veía un Zócalo que decía, Fernández puede ir preso. Claro. Y usted ha visto, desde la teoría de la semiótica, sí. Roland Barthes, todo, sí, los medios preso, son ideología en sí mismos. Sí. O sea, eso lo dicen los filósofos desde la semiótica, la semiología, bueno, Roland Barthes y toda la explicación, Humberto Eco. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que se tire por tierra la ley, porque la ley es el instrumento racional que hemos encontrado los seres humanos para justamente tratar de que todos seamos iguales. En ese afán, en ese ideal. Así que yo vi con asombro eso, más allá de los detalles de la causa. Sí me parece a mí, y fui crítico, con su gestión, con lo que sabemos, la fiesta en Olivo, sí. Son temas aparte, pero puntualmente a mí lo que me preocupa es que una persona no esté siendo juzgada o él esté siendo asediada con cuestiones que no son legales. El imperio de la ley por sobre todo, porque esa es la garantía que usted y yo
el señor, la señora, tengamos el mismo trato. Porque nadie está exento de tener, obviamente, un problema legal y no nos gustaría que se nos avasalle o se nos trate como culpable cuando todavía no hay una sentencia que así lo diga. Gracias por venir, doctor. Gracias a usted, muchas gracias. Era el doctor Juan Manuel Pizarro Echenique. Si quiere ver la entrevista completa, usted la puede ver en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús. Si la quiere leer, la puede leer en la página web elexpresodesalta.com.ar. Y yo me voy a desayunar como se debe. Miren qué espectacular que están estas facturas que trajo el doc. Pero usted no se vaya, quédese acá porque ya viene Fernando Graneros con Fighter. Hasta mañana, cuando a las 7 en punto le digamos que esto se llama De Buena Fuente.